En el día de hoy está con nosotros nuestro amado pastor Edwin Almonte, pastor y comunicador, también arquitecto, un hombre bendecido con muchos atributos que Dios pues le ha entregado. Así es que bienvenido, pastor. Amén, amén, gracias mi hermano Inocencio, muchas bendiciones. Dios bendiga a toda la teleaudiencia de este espacio. Dios sigue siendo fiel. Amén. ¿Verdad? Dios seguirá, ¿no? Sí, sigue siendo fiel, amén. Es el nombre, ¿verdad? Correctamente. Así que gracias por la invitación. Es un honor para mí volver a estar una vez más aquí en este espacio, amén, que es una honra y le agradezco la invitación a este espacio. Amén. Arranque de una vez. Si usted quiere arrancamos de una vez. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual lleva por título Tiempos Peligrosos. Wow, tiempos peligrosos, y está basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a tomar, aunque vamos a hablar un poquito de toda la extensión de este capítulo 3. El texto dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí encontramos este texto bíblico del apóstol Pablo, que está dirigiendo a su amado siervo Timoteo. Es un compendio interesante lo que es la estructura de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. De hecho, todo ministro joven que quiere andar bien y hacer las cosas de manera correcta debe leerse esta carta o estas cartas que dirige Pablo a Timoteo, donde le exhorta a ser un buen ministro del Señor, a huir de las pasiones juveniles, a mantenerse siempre en unidad y a mantener avivado el fuego del Espíritu en su vida. Así que aquí Pablo le está hablando a Timoteo de algo importante, que hay una hilación en el texto, porque comienza este capítulo 3 diciendo: también debes saber esto. O sea que no podemos marginar la estructura del capítulo 2 o lo que Pablo viene hablando con Timoteo, toda la motivación que le viene dando. Ahora Pablo le está advirtiendo de cosas que van a venir en el futuro, en los postreros días, y habla de ciertas características que van a imperar en esos tiempos, que serán características, vamos a decirlo, negativas, que va a haber en la generación de los postreros días. Pero cuando nosotros hablamos de tiempos peligrosos, no nos referimos solamente al sistema que podemos ver en el momento, de tantos atracos, robos, delincuencia que imperan por doquier. Debemos ver que cuando se habla de tiempos peligrosos, aquí se está hablando también de una decadencia moral que va a haber en los postreros días, y también de una decadencia espiritual. Cuando hay decadencia moral, lógicamente también esto afecta la parte espiritual. Y nosotros, espiritual, cuando hay decadencia moral, lógicamente también esto afecta la parte espiritual. Y nosotros vemos cómo la sociedad del día de hoy ha ido decayendo en cuanto a la moral, ha ido decayendo en cuanto a la devoción espiritual. De hecho, se han manejado algunas encuestas en Estados Unidos que hablan de la decadencia moral y espiritual que han venido teniendo ciertas personas. Por ejemplo, la encuestadora Gallup, Inocencio, en el año 2023, reveló
que la creencia en Dios había descendido al 74%. Había descendido. Y también la creencia, por ejemplo, en ángeles había descendido un 69%. La creencia en el infierno había descendido a un 59%. La creencia en el diablo, en Satanás, había menguado, había descendido también, porque mucha gente ha querido o se ha ido apartando de los asuntos espirituales. No obstante, debemos decir que a pesar de todo esto, el evangelio sigue siendo predicado y mucha gente cada día se está convirtiendo al evangelio, porque se está haciendo un gran trabajo también, Inocencio. Amén, amén. Hay muchas latitudes que para nosotros quizás son desconocidas, pero allí hay misioneros, hombres de Dios, haciendo un trabajo excelente, y el evangelio se está llevando a esos lugares. Pero aquí Pablo le está refiriendo a Timoteo de los postreros días, que iban a venir tiempos peligrosos. Amén. Cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que entender que los postreros días comenzaron hace tiempo. No es que estamos hoy en los postreros días, es que ya nosotros estamos inmersos en los postreros días desde el tiempo que el Espíritu Santo descendió aquel día de Pentecostés. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, hay que irse a la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, habla de que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los siervos. Y cuando viene el Espíritu Santo, aquel día de Pentecostés, Pedro reconoce que todo esto era el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Quién era Joel? Joel era un profeta de los profetas menores, y Joel existió para el año 9 antes de Cristo, aunque algunas personas, Inocencio, tienen la fecha del siglo 5 antes de Cristo, de cuál fue el ministerio profético de Joel. Hay una discrepancia en ese sentido, pero cualquiera que fuera, si fue en el siglo 9, estamos hablando entonces que fueron 800 años antes que Joel profetizó esto. Si fue en el siglo 5, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Amén. Que vino esta profecía. Joel atribuye esta profecía del Espíritu Santo, y Pedro ve esa profecía como los postreros días. Por eso Pedro, cuando hace referencia, dice, eso fue lo que escribió Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Así que basado en este escrito bíblico, entonces podemos decir que los postreros días ya comenzaron desde la venida del Espíritu Santo hasta la fecha, y sigue contando, porque los postreros días realmente son los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos inmersos en medio de estos postreros días. Ahora bien, cuando hablamos de tiempos peligrosos, podemos remontarnos también a la antigüedad y darnos cuenta que siempre ha habido tiempos peligrosos, pero no como en el día de hoy, como ha venido esa decadencia moral. Podemos citar, por ejemplo, en los tiempos de Noé, de qué manera Noé estaba construyendo el arca, y en ese tiempo había mucha incredulidad en la generación en la cual Noé vivía. Muchos no creían que iba a venir el diluvio tal como Noé lo había anunciado, ni siquiera había llovido, o sea que la incredulidad era grande para el tiempo de Noé. Fíjense que nadie fue introducido al arca, solamente Noé y su familia, 8 en total, se salvaron del diluvio universal. Y eso nos habla a nosotros que en el tiempo de Noé había una característica negativa, que era la incredulidad, lo cual hacía que los tiempos fueran peligrosos. Porque vamos a ver más adelante, cuando Pablo le habla a Timoteo, por qué razón eran los tiempos peligrosos. Y vamos a darnos cuenta que eran características que iban a tener los seres humanos de manera negativa, por lo cual vienen esos tiempos peligrosos. Amén. Hubo tiempos peligrosos en los días de Noé, precisamente por la incredulidad de la generación de ese tiempo.
Pero cuando nosotros vamos más adelante y nos encontramos en el caso de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta que también ahí hubo tiempos peligrosos. Hubo mucha perversión en los tiempos de Lot. Por eso Dios destruyó esas ciudades. Fíjense que cuando Dios destruye la tierra con el diluvio, elimina a la población, Dios vio que la maldad del hombre era demasiada en la tierra. Pero cuando vamos en los tiempos de Lot, vemos que la maldad también imperaba. Había que eliminar esa sociedad impregnada de maldad, y por eso viene la destrucción de estas dos ciudades perversas, Sodoma y Gomorra, donde Lot se había extendido a vivir. Todos sabemos cómo Lot sale junto con Abraham. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, Abraham se lleva a Lot, que era su sobrino, y luego en esa división que tienen ellos, Abraham le dice: vete tú a un lado, yo me voy a otro lado. Lot se extendió, vio toda aquella llanura y se extendió tanto que hizo vecindad con Sodoma. Y ahí vemos que los sodomitas eran personas perversas, impregnaba la maldad en esos tiempos, eran tiempos peligrosos. Vemos como la homosexualidad era algo prácticamente natural para esa sociedad. Y cuando hablamos natural, lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Porque eso no es natural, es antinatural. Y vemos cuando llegaron esos ángeles a la casa de Lot en forma humana, los habitantes de Sodoma querían que Lot sacara esos ángeles para ellos conocerlo, y eso habla conocerlo sexualmente, o sea que había mucha perversión en esos tiempos. Y cuando nosotros vemos ese nivel que se manejaba de homosexualidad en ese tiempo, era muy abierto, tal y como se está viviendo en el día de hoy. Yo recuerdo, Inocencio, que unos 20, 30 años atrás, encontrar un homosexual era algo extraño, porque quizás esa persona se manejaba en discreción. Hoy en día no. Hoy en día un homosexual anda muy abierto, o sea, no tiene vergüenza, no le da pudor nada, porque ya hay ahora un orgullo gay que le hace desinhibirse y presentarse como que eso no importa. Sí, y destacando algo sobre ese punto que usted toca. Lamentablemente hay mucha gente que se encuentra eso bien y que lo aplaude. Yo he visto colegas comunicadores, comunicadoras, que dicen: no, esa gente hay que dejarlo que vivan su vida, porque eso es normal, eso es natural. Lo mismo que usted está diciendo, eso es normal. Entonces, yo creo que natural es hombre y mujer, que claro, yo lo creo. Ese es el diseño original de Dios. Pero no me venga a mí y que el hombre con hombre y mujer con mujer, no, eso no está, porque eso no. Yo siempre digo una palabra, y con eso yo he confrontado a mucha gente. Si Dios hubiese querido que solamente hubiese visto una sola pareja, solamente había hecho al hombre. Ya, solamente. O había hecho a la mujer, uno de los dos. Pero ahí es el diseño perfecto de Dios en este diseño original de lo que es la familia que se puede reproducir. Entonces, en esos días de Lot, vemos que qué tan grande era la maldad, la perversión. Tanto así, pastor, que ocurrió algo, que cuando Lot sale de aquella ciudad, se refugia en una cueva. ¿Qué ocurre? La perversión era tanta de aquella ciudad que había caído sobre las hijas de Lot también. Miren que ellas embriagan a Lot para quedar embarazada de él. De ahí nacen dos naciones que fueron enemigas de Israel: los amonitas y los moabitas, que fueron enemigos ancestrales de Israel. Fíjense cómo la maldad, los tiempos peligrosos traen problemas a las personas. Hablamos también de los tiempos de los jueces, que en aquellos tiempos la gente hacía lo que bien le parecía. O sea, no había una seguridad, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Como decimos nosotros en el lenguaje cibaeño, vivían como chivos sin ley.
No había ley que pudiera, ellos definían sus propias leyes. Entonces es peligroso vivir en una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece. Y así encontramos cómo la apostasía de Israel, por ejemplo, hizo que Israel fuera llevada en cautiverio. Vemos que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, también había mucha idolatría. Había muchos tiempos peligrosos también que se manejaban en ese tiempo. Pero Pablo le habla a Timoteo de estos tiempos peligrosos, aún sabiendo Pablo que esos postreros días ya habían comenzado. Porque los postreros días vienen desde ese tiempo y continúan hasta que venga Cristo en su segunda venida. Y es importante que nosotros entendamos que la globalización, el acceso a la información en el día de hoy, ha hecho ya que el mundo prácticamente sea una aldea. Ahora ocurre una noticia, por ejemplo, en Indonesia, ya nosotros la sabemos al instante. Así es. Conocemos al instante lo que está ocurriendo. Las redes sociales es un medio de difusión que realmente tienen sus beneficios, pero debemos tener cuidado, porque se manejan informaciones peligrosas. Sí. Se maneja mucha filosofía extraña que puede dañar la fe de muchas personas. Cuando esto ocurre, entonces la fe de muchas personas puede tambalear, porque hay muchas falsas doctrinas y falsos maestros que proliferan en las redes sociales. Y nosotros debemos siempre estar con un oído bien atento para no dejarnos seducir por esos mensajes que pueden traer daño a lo que hemos conocido y aprendido en la palabra del Señor. Así es. Pero fíjese algo, mi estimado Inocencio. Estamos viviendo, yo creo que en la peor decadencia de todos los tiempos. Sí. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Fíjense cómo estos tiempos debemos tener mucho cuidado de la manera que nosotros nos manejamos y de la información que viene a nosotros, porque van a venir falsos maestros, tal como Jesús lo había predicho. De hecho, la maldad ha aumentado tanto que Jesús en una ocasión dijo: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque realmente la fe ha venido en decadencia para muchas personas, a pesar de que el Evangelio es indetenible. El Evangelio no hay nada que lo pueda detener, y el Evangelio ha de seguir siendo predicado en todo el mundo. Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Pablo le empieza diciendo la razón por la cual los tiempos iban a ser peligrosos. Y Pablo comienza diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay 19 cualidades que Pablo menciona aquí, características negativas que iban a imperar en los hombres de los postreros tiempos. Amén. Y habla de hombres amadores de sí mismo. Amarse a sí mismo no es malo, de hecho es bueno uno tener un cuidado de su vida. Si usted no se ama a usted mismo, entonces puede hasta atentar contra su vida en algún momento. Debemos amarnos, ¿verdad? Y tener una autoestima saludable, ni muy alta ni muy baja. No tengamos un alto concepto de nosotros, sino el que debemos tener de manera saludable. Eso la Biblia nos exhorta a manejarnos en ese nivel para que tengamos una estima sana. Ahora bien, cuando la Biblia está hablando aquí de amadores de sí mismo, se está refiriendo a personas egocéntricas, personas que solamente le importan ellos y no los demás. Sí. Fíjense que cuando a Jesús le preguntan que cuál era el principal mandamiento, Jesús dice que debe amar a Dios con toda intensidad, de todo corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y también dice, y al prójimo
como a ti mismo. O sea que tú tienes que amarte. Para amar al prójimo, tú tienes que amarte también. O sea que no es malo amarse a sí mismo, el problema es convertirse en amadores de sí mismo, llegar a ese punto egocéntrico donde solamente me importe lo mío y no me importe lo de otro. Así es. Ahí es que está el problema. Estamos viviendo en una sociedad actualmente donde muchas personas solamente el enfoque que tienen es hacia ellos. Lo segundo es también hacia ellos y lo tercero también hacia ellos. Y si sobra algo, también para ellos. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Personas que hasta pelean por tener vistas o views, por conseguir los views. Y vemos que eso es el día a día que nosotros estamos viviendo con personalidades egocéntricas que solamente buscan satisfacer su ego personal. Pero estamos viendo que Pablo menciona otra característica: personas avaras, personas que le importa solamente lo económico, le importa el dinero. Y la Biblia exhorta y dice que raíz de toda clase de mal es el amor al dinero. Cuando una persona vive bajo esta consideración de avaricia, lamentablemente no está haciendo un buen ejercicio. Nosotros debemos saber que hay que trabajar, que hay que ganarse el dinero de manera honrada, pero de ahí a tener amor por el dinero es que viene el problema. Y esta sociedad lamentablemente está robando, está delinquiendo. Vemos tantas personas que llegan a una galería en motores, atracan a una familia que está ahí muy tranquila. ¿Y por qué lo hacen? Por la avaricia, por la búsqueda incesante del dinero, porque se ama el dinero. Y esto es incorrecto. Esa es la sociedad. Por eso Pablo le habla a Timoteo de tiempos peligrosos que nosotros íbamos a estar viviendo. Pero también otro término que usa Pablo es personas vanagloriosas. Y el nombre lo dice claro, una vanagloria. Una gloria vana. Solamente la gloria se le debe dar a Dios. Nosotros pasamos, ¿verdad? Y luego nos vamos y ya eso fue historia y se fue la gloria del hombre, pero la gloria de Dios es la que siempre va a permanecer y la que se debe dar. Y vemos tanta gente en el día de hoy que llevan una vida de vanagloria a través de las redes sociales, muchas veces mostrando lo que no son en realidad. Se muestran como los mejores del mundo, pero cuando estudiamos la vida privada y personal de esa persona nos damos cuenta que no es de esa forma que esa persona vive, porque está buscando vanagloria. También personas soberbias, Inocencio. Una persona soberbia es una persona que manifiesta una ira con orgullo. Dos cualidades negativas de las cuales Dios no quiere tener cercanía con ese tipo de personas, iracundas ni soberbias, porque Dios mira al orgulloso, lo mira de lejos. Amén. Mientras que el trato de Dios es con los humildes. Esa es la sociedad que estamos viendo en el día de hoy. Usted no se ha dado cuenta en las noticias cómo alguien pasa por una calle, sobre todo aquí en Santiago ahora que hay muchos tapones, o en otros lugares, que le puede pasar cerca de un vehículo o rozar el vehículo del otro, y ya se levanta la otra persona, sale del vehículo y viene y mata a la otra persona. La soberbia, personas que tienen problemas de soberbia. Pero estamos viendo personas blasfemas, irrespetuosos, personas que cuando se menciona a Dios, ellos no quieren tocar ese tema, quieren salirse o insultan lo que se trata en relación a Dios. Todo lo que sea divino, todo lo que se mencione a Dios, esa persona lo irrespeta y maltrata a todo el que hable a favor de Dios. Así es. Personas blasfemas, Sí. que estamos viendo en el día de hoy. Pero encontramos personas desobedientes a los padres. Y eso es triste. Yo siempre le aconsejo a los jóvenes que si quieren vivir larga vida en la tierra, tienen que obedecer a sus padres, Sí. porque es el mandamiento que tiene promesa. Sí. Pero en el día de hoy vemos tantos jovencitos que se levantan, se van de la casa a temprana edad y comienzan una vida distorsionada, lamentablemente, por esa desobediencia. Encontramos personas ingratas,
Por eso Pablo le habla a Timoteo que se cuidara, que en los postreros tiempos iban a venir todo este tipo de personas. La ingratitud, algo que realmente es doloroso, luego de una persona recibir muchos favores y que esa persona pague con ingratitud, eso duele, eso es doloroso. Personas impías, personas que no practican la piedad, son los tiempos que describió Pablo que iban a venir en los postreros tiempos y lo estamos viviendo en el día de hoy. Personas sin afecto natural. Hay personas, Inocencio, que son capaces de envenenar los perros que andan en las calles como si nada ocurriera. Sí. Los gatos, los animalitos, porque no hay afecto natural en el día de hoy. Así es. Destacando también que ahí se cumple lo que dice la Sagrada Escritura, que en los últimos tiempos, dice Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Entonces, eso es lo que usted está narrando y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en estos tiempos, cuando ya y usted toca un tema muy importante, un punto muy importante con respecto a los que hay gente que por un roce que le hagan al vehículo ya se apean con un arma de fuego, porque ya la gente, el afecto de usted conversar y usted llevarlo a buenos términos, eso está fuerte, eso se está acabando. Y lamentablemente para eso estamos nosotros, para seguir hablando de esta grandeza, para seguirle diciendo a la gente que la cosa no es así, que todo tiene solución en la vida y que todo es pasajero. Usted eso de que le hagan un rayoncito a un vehículo que usted ande, eso no es nada, porque eso no relata y eso al final se va a quedar. Eso se arregla. Y eso se arregla. Y el día que usted se vaya para allá, para la otra vida, usted no se lo va a llevar. Exacto. Pero lamentablemente así está actuando el ser humano en estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante peligrosos. Ya la gente anda con un poquito de temor en la calle porque no sabe con qué loco se va a chocar. Así es muy cierto todo esto, Inocencio, y uno que anda en la calle muchas veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo que pueda ocurrir. Encontramos personas también implacables, personas que no perdonan a nadie. Sí. La Biblia habla de una persona implacable que le fue perdonada una deuda, sin embargo uno le debía alguito y lo estaba ahogando ya, no tenía piedad del otro. Sí. Hay personas implacables que no quieren perdonar a otros. Esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Personas calumniadores. Y ahora con la inteligencia artificial, Inocencio, ahora le hacen un video cualquiera, cogen la imagen suya, lo ponen a usted en un sitio que usted nunca ha ido, ni siquiera ha estado, y vienen a difamarle, a calumniarle. Así es, le copian la voz. Sí. Esto es tremendo, así es.